A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo. Muy buenos días. Este día tengo el agrado de recibir la visita de un muy ilustre y distinguido compatriota. Se trata del doctor Henry Llanes Suárez, ecuatoriano, digo distinguido, diplomado en Ciencias Políticas y Sociología, que ha ejercido muy importantes funciones directivas en instituciones técnicas del país, sobre todo. Ha sido electo en su oportunidad como legislador de la República y responsable en distintos cargos directivos superiores en instituciones del Estado. En la actualidad es el presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES en el sector público. Es un investigador de censos económicos del Instituto INEC y especialista en el manejo de recursos humanos de CEPE. Ha ejercido también como asesor en materia de petróleos del Congreso Nacional de la República en el periodo 2004 y también es autor de innumerables e importantes publicaciones sobre la materia. A propósito de ello, he invitado a este ilustre compatriota para con él tratar sobre el pasado, el presente y el futuro de una institución de suma importancia social del país. Me refiero al IES precisamente. Mi doctor, al darle la bienvenida y saludar su presencia, le preguntaría, ¿cómo ve usted cuál es el panorama que avisora en tan vital institución de carácter social del Ecuador y previsor sobre todo que engloba un número muy significativo de compatriotas y que busca el bienestar general y su mismo futuro, luego de pasar al retiro obligatorio por límite de edad, conforme la ley? Tiene la palabra, por favor. Sí, saludos cordiales, estimado doctor Johnson. Un gusto estar con usted, estar en su programa, estar en Telesucesos con los amigos que trabajan en este canal. Para mí es un gusto estar siempre atendiendo las entrevistas que me invitan de los diferentes directores de programas aquí en el canal. Así que un gusto estar con usted y con la audiencia, ¿no?, de Telesucesos, ¿no? Bueno, del Seguro Social hay que hacer muchas cosas, ¿no? Hay que trabajar en reformas, ¿no?, de carácter estructural. Yo diría que hay que hacer dos reformas fundamentales en el Seguro Social. Una primera que tenga que ver, digo usted, con el gobierno del IES, ¿no? Y dentro de eso, modificar la composición del Consejo Directivo del IES, ¿ya? Y luego fijar la ruta, las vías por donde el Estado debe honrar las deudas que tiene con el Seguro Social, que son muy grandes, ¿no?, aparte de las inversiones en bonos, ¿no? Recientemente publiqué un libro que se llama El IES al borde del abismo, en la segunda edición, y en donde doy cuenta de los enormes problemas que tiene el Seguro Social al no poder cobrar las deudas del Estado, y es el Estado el que maneja el Seguro Social. Pero si el Estado no paga las deudas, se genera un enorme lucro cesante, se genera un enorme daño emergente y, lo que es gravísimo, pone en riesgo el financiamiento de las prestaciones sociales, ¿no? Así que, mi doctor, agradeciéndole por sus palabras, por su gentileza de recibirme en su programa, le informa que nosotros hemos puesto ya una reforma a la ley de la Seguridad Social bajo iniciativa popular normativa con el respaldo de 75.500 firmas que logramos en 4 meses recogerlas a nivel nacional. La gente nos apoyó. De esas 75.500 firmas, 54.557 fueron avalizadas, fueron comprobadas por el Consejo Nacional Electoral,
necesitábamos 32.748 firmas, pero de manera que el aval que hizo el Consejo de las firmas reales, ¿no?, verídicas, comprobadas, fue casi más de la mitad de lo que la ley estipulaba. Y entonces, en función de eso, nosotros presentamos esa reforma que tiene como objetivo cambiar el Consejo Directivo del IES. Actualmente son 3 miembros, uno es del gobierno, de los empleadores, un segundo y un tercero de los asegurados, un voto de minoría. Y nosotros decimos, si los afiliados con sus recursos, con sus aportes, son los que sostenemos las prestaciones del Seguro Social, ¿por qué tenemos un voto de minoría? ¿No? Y además, digo usted, la nómina que trabaja en el Seguro Social, desde el Consejo Directivo hasta a quien cumple las funciones de conserje, de mensajero, de guardia, todos los sueldos de esa nómina que es tan grande, hoy en día está sobre los 38.000 personas, ¿no? Esa nómina la pagamos nosotros, los afiliados. El gobierno no paga esa nómina. ¿Ya? Sin embargo, el gobierno, a pesar de que no paga el sueldo de la nómina que elabora en el IES, sin embargo, es el que gobierna el IES, ¿no? Entonces es contradictorio, entonces decimos que no, claro. que más bien que seamos los afiliados, los jubilados, que tengamos una mayor representación. Entonces estamos proponiendo que sean 5, ¿no? 2 de los afiliados que los elijan mediante el sufragio, 3 millones de personas, de afiliados activos, ¿no? Uno de los jubilados con su alterno, que son como cerca de 600.000, que lo elijan los jubilados, ¿no? ¿Ya? En función de una hoja de vida que tiene que ser impoluta, digo usted, ¿no? Claro. Y los empleadores, que son 500.000, que elijan también a su principal y a su alterno, y el gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, designa a su representante, ¿no? El gobierno nacional. Y es representación de 3.882 instituciones públicas que tienen el carácter de empleadoras, ¿no? Bueno, eso es lo que contiene el corazón de esa reforma. Luego hemos dicho que algunas vías de algunos caminos hemos definido en el proyecto de ley para que el Estado pague esa deuda, ¿no? Hemos dicho que el Banco del IES lo entregue como parte de, el Banco del Pacífico lo entregue como parte de pago al Seguro Social. Hemos dicho que el Banco del IES sea un banco de primer piso y que el Seguro Social sea accionista de las telecomunicaciones, minería metálica, sector eléctrico y del sector petrolero, ¿no? Porque es la única manera de que el Estado pueda pagar esa deuda. Mire que aquí tengo un cuadrito, la deuda, aquí está al 30 de septiembre del año 2021, este es un documento entregado por las autoridades del IES, que se titula Anexo 1, Deuda del Gobierno Nacional al IES, ¿no? Y mire que aquí están las cifras de la deuda, al 30 de septiembre del año 2021, la deuda es de 8.175 millones de dólares, ¿no? Este es un documento entregado por las autoridades del IES, o sea, no es un documento que yo lo he elaborado, ¿sí? Por eso dice anexo 1, deuda del Gobierno Nacional al IES, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay unas deudas del 40% atrasadas desde el año 2012, 3.191 millones de dólares. Hay una deuda de salud atrasada desde el año 2006, de 4.397 millones de dólares. Aquí había una retención ilegal del IVA por 200 millones de dólares, más otros rubros, 8.175 millones de dólares. ¿Y desde cuándo está esta suma? Esto ha ido incrementándose, lógicamente. En el caso del 40%, desde el año 2012. Y en el caso de la salud, desde el año 2006. Y sucede que no está tomado en cuenta, por ejemplo, desde mayo 2015 al 31 de diciembre del año 2018 no está incluido, porque el gobierno de Correa, mediante una reforma del artículo 237 de la Ley de Seguridad Social, impulsó un proyecto de ley con la Ley de la República que se llama Ley del Trabajo no remunerado en el hogar y de la justicia laboral, ¿no? Del trabajo no remunerado en el hogar, que prácticamente con esa reforma lo que hizo es generarle un enorme perjuicio a los trabajadores, a los afiliados, a los asegurados. Mire que el periódico Primicias, el medio digital Primicias, ¿no? De miércoles 23 de agosto del año 2023, reciente. La reforma que impulsó el gobierno de Correa les significó una descapitalización del Seguro Social de 8.927 prácticamente millones de dólares. La deuda. 8.927 millones de dólares, dice aquí Primicias, ¿no? Claro. Aquí está. Sí. Aquí está, eso dice Primicias, ¿no? Perdón. Sí, aquí está. Y entonces mire usted que ya estamos cerca de las elecciones.
Cuando los gobiernos hacen bien las cosas, cuando los políticos hacen bien las cosas, en las urnas hay que premiarlos. Pero cuando los políticos y los gobiernos hacen malas cosas y les causan daño material, daño económico, o ponen en riesgo la vida, cuando ponen en riesgo la seguridad ciudadana y ponen en riesgo la vida de las personas, hay que castigarlos en las urnas. Entonces el 15 de octubre, yo por lo menos les digo a los afiliados y a los jubilados del Seguro Social Obligatorio, a ellos y a sus familias, el gobierno de Correa, hay que de acuerdo al periódico Primicias, a este periódico, que es un medio digital muy importante, del 23 de agosto de 2023, dice que le causó ese perjuicio 8.927 millones de dólares. Casi 9.000 millones de dólares. Ahí está. Esto significó una descapitalización del Seguro Social. Esto significó generarle al Seguro Social un enorme lucro cesante, porque el Seguro Social tuvo que sacar plata del ahorro para cubrir este valor que dejó de pagar el gobierno de Correa, y luego le generó un enorme daño emergente. Puede llevarle a la quiebra. Claro, en términos contables, porque digo usted, al no tener esos 8.927 millones, no los puede invertir para captar intereses, para captar rendimiento financiero. Entonces, por eso en materia contable se llama que es un daño emergente. Y lucro cesante, porque ya no tiene ese dinero, cada vez se ha ido descapitalizando, no lo tiene, y entonces al verlo pasado, es parte de ese dinero, casi 9.000 millones de dólares, para pagar las prestaciones, significa que eso le genera un lucro cesante. Eso saben los contadores, es formación contable. Y todo esto para los jubilados, para los retirados. Cada vez poniendo en riesgo más, claro. Cada vez poniendo en riesgo más. Entonces, sucede que ahora el señor presidente de la República se manda un proyecto de ley que se llama Decreto Ley Orgánica de Urgencia Económica para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas. Aquí está, este es el proyecto de ley del gobierno. ¿Cuándo fue presentado? Lo presentó la semana pasada, y lo que propone en el artículo 31 es de lo que no hiciera el presidente Lasso si él tuviera, si se presentara un proyecto de ley, por ejemplo, para que los deudores de la banca privada, o digo usted, o los deudores del Banco de Guayaquil, no paguen intereses, no paguen multas, no paguen recargos. Eso no hiciera el presidente Lasso. Eso y no le gustaría. Imposible que él lo acepte, que se haga una reforma como esa. Yo le pregunto al presidente Lasso, ¿por qué manda un proyecto de ley? Para que nada más este proyecto de ley incluye en el Código de las Finanzas Públicas una disposición, una 35ª disposición general que dice, miren lo que dice, por ley, la morosidad, lo que no paga el Estado, los gobiernos, o sea, ahora le vale a categoría de ley. Qué mal ejemplo para la comunidad nacional, ¿no? Dice que dice, en textual, se prohíbe el cobro de intereses y o multas generados sin interés. Sí, por el no pago oportuno, dice. De bienes, servicios adquiridos, así como por las contribuciones periódicas que son las que da el Estado, por los aportes. Y a la audiencia le digo que solo por intereses, por estas deudas acumuladas que están en este cuadro, el gobierno debe más de 1.000 millones de dólares. Vuelvo a repetir, ¿la banca privada aceptaría eso? ¿El Banco de Guayaquil aceptaría eso? Si a alguien se le ocurre presentar un proyecto de ley para que no les cobren interés a los deudores, para que no les pongan multas, para que no les pongan recargos. Por Dios. Increíble. Hay que tener. Y mire usted que aquí hay otro antecedente que quiero mencionar. Está el pago del 40%, está en la Ley de Seguridad Social, en el artículo 237. Y la Constitución de la República, el artículo 371, dice que las obligaciones del Estado que tenga con la Seguridad Social tiene que hacerlas constar cada año en el presupuesto general del Estado. Claro. Y precisamente eso no hacen. Mire que aquí en el periódico... Usted está incumpliendo con la norma. El mismo periódico Primicias, el miércoles 23. ¿Qué dice? Le voy a leer, mi doctor. Repito, es una cosa muy pequeñita. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social afronta dificultades financieras porque el Estado no le ha transferido el aporte del 40%. Claro. No le ha transferido. Para el pago de pensiones de los jubilados durante el 2023, el gobierno del presidente Lasso, su ministro de Economía y Finanzas, Pablo Aresemena, sus subsecretarios, no le han transferido al Seguro Social por 40% de enero acá, como tampoco lo he hecho en el 2022, un solo dólar. Y mire lo que dice aquí la nota. El Estado presupuestó transferir 2.118 millones de dólares por esta contribución en 2023, pero no está al día. Y luego dice, de ese monto, el IES tenía que haber recibido 1.134 millones hasta agosto del 2023, pero el Estado solo ha transferido
344 millones de dólares. Pero ¿qué dice más abajo el director de pensiones del IES, José Martínez? Dice, explica además que ese dinero transferido hasta ahora corresponde principalmente a pagos principales de deudas parciales, a pagos parciales de deuda del Estado con el IES de 2022. O sea, los 334 millones de dólares que dice aquí no son del 2023, son deudas acumuladas desde el año 2022, por eso que fue un error de Coavisa la semana pasada cuando dijo que el gobierno de Lazo ha pagado 3.000 millones de dólares. No. Son 344. Aquí está, publicado por Primicias, ¿no? Medio digital. Entonces, mire usted que los gobiernos no cumplen. Este es el problema. Y no cumplen, dicen, no queremos que nos paguen interés y queremos que a través de ley prohibirles a que nos cobren interés. Entonces, ¿qué he dicho yo, doctor? ¿Estarán esa misma capacidad de decir al Fondo Monetario Internacional que a través de ley que no le van a pagar interés? ¿Al Banco Mundial? ¿Al Banco Interamericano de Desarrollo? ¿A la CAP? ¿Estarán en esa capacidad? ¿Usted está en esa capacidad de presentar un proyecto de ley en esa línea? No, usted no está. ¿Y por qué con ellos? Lo que pasa es que con ellos siempre se han acostumbrado. Ya se ha hecho costumbre. Solo le menciono dos cosas. Mire, 1951 a 1984. 30 años. La deuda del Estado al Seguro Social por mora patronal y por incumplimiento de la ley, según Luis Torres Rodríguez, fue de 85.927 millones de sucres. ¿Sabe qué dice el autor de ese libro que se llama Crisis del IES, publicado por Editorial Conejo? ¿Sabe qué dice? Que el Seguro Social, es decir, los trabajadores, los afiliados, solo recuperamos el 10%. El 90% lo perdimos. ¿Qué pasó en el gobierno de Correa? Mire usted que en el año 2017, no 2017, 2007, el gobierno de Correa conformó una comisión de delegados del IES y delegados del Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, del periodo 1985 a 2007. Según los delegados del IES, dice que esa comisión aplicó el método del desagio y lograron contabilizar una deuda con ese método de 888.3 millones de dólares. Ya, 888.3. Pero esos mismos delegados del IES dicen, y no se incluyó la deuda de salud, no se la incluyó, pero esos mismos delegados del IES dicen que si se hubiera aplicado el método valorista, la deuda no hubiese sido de 888.3, sino de 3.474 millones de dólares, si se aplicaba el método valorista. Pero aplicando el método de desagio, ¿sabe qué pasó? Como que la cotización del dólar desde 1985 al año 2000 hubiese sido de 25.000 sucres por dólar. Y no fue así. Entonces, si ve en estos dos ejemplos de la forma como el Estado, los gobiernos, no el Estado, sino los gobiernos que representan al Estado, han ido causando enorme daño económico, enorme daño material al Seguro Social. Y aquí estamos viendo que cuando Correa eliminó el 40%, es la tercera cosa. Correa no solamente ha hecho estas dos cosas que menciono, también creó la atención médica sin costo para los hijos de los afiliados hasta 18 años. ¿Sabe sabe de dónde sale del bolsillo de los afiliados anualmente para atender esa prestación? Violando la Constitución, 300 millones de dólares. ¿Sabe cuánto se ha sacado desde el año 2010 hasta el año 2023? Cerca de 4.000 millones de dólares. Yo le digo a la audiencia, yo les digo a los afiliados, en las urnas, en donde uno o se debe premiar a los políticos que hacen bien las cosas, o se debe castigar a quienes hacen lo contrario. Bueno, finalmente lo que le quería decir en torno a esto, aquí está la sentencia de la Corte Constitucional de marzo del año 2018, que es un texto larguísimo, ¿no? Y ellos disponen en la sentencia, la Corte, aquí está la sentencia, la tengo con resaltador, ¿ya? En la parte pertinente de la Corte dice, mire, la Corte dice, artículo 237 de la Ley de Seguridad Social, que una vez que dictó sentencia que se vuelva a restituir el 40% que lo derogó el gobierno de Correa, la Corte restituyó el pago del 40% obligando al Estado a que pague, ¿no? Y le puso texto, el artículo, aquí está, a través de esta facultad de la modulación de la ley. La Corte dice lo siguiente: financiamiento. El Estado ecuatoriano reconoce el derecho a la seguridad social de todas las personas, independientemente de su situación laboral. En todos los casos comprendidos en este capítulo, el IES cubrirá el 60% de la pensión respectiva y el Estado continuará financiando
obligatoriamente el 40% restante. Pero, en cualquier circunstancia, el IES otorgará la prestación completa. Finalmente dice el artículo de la Corte. Los recursos para el financiamiento del 40% por parte del Estado se deberán incorporar de manera obligatoria anualmente en el presupuesto general del Estado. A pesar de que hay sentencia del 2018, no hicieron eso en el 2019, no hicieron eso en el 2020, no hicieron eso en el 2021, no hicieron eso en el 2022. ¿Y qué acarrea esto? Y hoy dice el presidente Lasso con este proyecto de ley, no queremos, les prohibimos al IES a que nos cobre intereses, a que nos cobre multas, a que nos cobre recargos. Mire, así se gobierna este país. Entonces no puede ser. ¿Pero qué impone la ley a este incumplimiento? No cumplen la ley. Como no hay un organismo de control que le compete aquí a la Superintendencia de Bancos y a la Contraloría General del Estado hacer cumplir la ley, estos organismos de control son de papel, no hacen cumplir la ley. No hacen cumplir. Señores de la Contraloría, señores de la Superintendencia de Bancos, ustedes representan organismos de papel que no le obligan al Estado a que cumpla las obligaciones que están estipuladas en ley y además en una sentencia de la Corte Constitucional. De otra forma, la vigencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a desaparecer. Le pone en riesgo. Por eso es que nosotros estamos planteando una segunda. En la primera reforma, como ya le mencioné, la idea nuestra es de que en el Ecuador se constituye un megabanco, Banco del Pacífico y el Banco del IES como banca nacional. ¿Con qué objetivo? Además de que paguen una parte de la deuda entregando al Banco del Pacífico, es con el objetivo de regular las tasas de interés. No es posible que en este país haya tasas de interés del 15, 17, 18, 20% más. No, si se constituye un megabanco como el que queremos nosotros, las tasas de interés deben estar, digo usted, del 8%, 9%, sí. No superar el 10%. Con eso la mayor parte de la gente tiene acceso al crédito y la economía se dinamiza, ¿no? con bajas tasas de interés. Ojalá quienes gobiernen empiecen eso, constituir un megabanco, sobre todo para el sector productivo, para la agricultura, para la industria, para la pesca, ¿no? Para la infraestructura de este país. Entonces, con tasas de interés bajas, se dinamiza la economía y se genera empleo, se genera trabajo, se generan ingresos y la gente no se mete a la droga, ¿no? La gente no se mete a la descomposición social, no. A la gente hay que entregarle recursos a través del empleo, a través del trabajo, para que entonces busque una vida diferente, ¿no? Se realice materialmente. Se realice socialmente, y se asegura pues la vigencia y la persistencia, ¿no? de la seguridad social. Sí, ese es el contenido de la propuesta nuestra, estimado Formidable. Doctor Edwin Johnson, que realmente esperemos que una vez que se constituya la Asamblea Nacional, le agradezco. Volver a realmente es un tema de vital importancia para la República. Y yo quisiera pues comprometerle para continuar con este diálogo que amerita que la opinión pública conozca a detalle la situación grave por la que atraviesa. Sí, en eso estamos, sí, muy amable por la invitación y será un honor volver a conversar con usted en otra oportunidad, muy amable. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,